Hola, hola, hoy vamos a estar haciendo esta banda para bebé número 15. Puedes ver que en la base lleva una media de malla, pero también puedes conseguir cualquier tipo de elástica. Y la flor que vamos a hacer es un poquito complicada, pero te voy a enseñar cómo la vas a hacer de una forma más sencilla. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estos lacitos de foamy. Esta y muchas más ideas las puedes encontrar, por supuesto, acá en nuestro canal. Estas bandas para bebés son muy elegantes y las niñas lo pueden utilizar en un evento de gala, y también lo puedes hacer de forma unicolor de la flor o de dos colores, como lo voy a explicar en el próximo video. Para realizarlos vas a necesitar los siguientes materiales: una banda de media de 34 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho, 13 retazos de cinta o listón satinado de 10 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, 13 retazos de la misma cinta o listón de 10 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho, 2 círculos de fieltro de 5 centímetros de diámetro y una perla con pedrería para decorar. Comenzaremos cosiendo la bandita. Vamos a unir ambos extremos y cosemos con una costura normal. Acá vamos a fruncir o a rizar y hacemos el nudito para aguantar lo que ya rizamos. Hemos cosido. Lo próximo será colocarle acá el círculo de fieltro. Voy a colocar silicón caliente. Coloco el otro encima de esto. Ok, tenemos nuestra base lista. Lo próximo que vamos a hacer con los 13 retazos de cinta de cada color, acá yo tengo dos, para hacer lo siguiente. Vamos a hacer cada petalito. Yo voy a dejar el color rosadito, que va a ser el blanco, y el fuchsia va a ser este azul marino. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tomamos ambos colores. Esta cinta en lo particular es un lado satinada y del otro lado es mate. Voy a unir las dos caras que son mate para que ambos lados me queden satinados. Entonces acá voy a sellar con encendedor. Si quiero que el color más claro me quede por la parte de afuera, entonces lo colocamos así. En este caso yo voy a utilizar el rosado por fuera. Voy a colocar un poco de silicón acá en el color fuerte
en la orilla nada más. Y voy a hacer una vueltita y lo voy a pegar acá. Nos va a quedar algo así. Pegamos aquí. Lo próximo es introducir el dedo por acá. Por aquí hay un huequito, una abertura pequeña. Entonces por allí metemos el dedo y vamos bajando esta punta de la cinta hasta acá, no tan pegada a la de abajo. Colocamos un punto de silicón y pegamos. Introducimos el dedo grande por acá y va a quedar así. Aquí está pegado y acá queda un orificio. Repito, vamos a quemar ambos extremos hasta pegarlos. Entonces de estos son 13, ya yo adelanté esa parte, acá los tengo. Son 13, tomamos la banda, tomamos el primerito, entonces acá en la partecita de atrás voy a colocar un poco de silicón, lo vamos a ir pegando del círculo. Ahora viene el del centro, intercalando los pétalos. Tengo este aplique que lo puedes construir tú misma, es una perla plana y tiene strass alrededor. Yo coloqué una base de fieltro y utilicé silicón frío para pegarlo. Es grandecito, lo vamos a colocar acá en el centro. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra banda elástica para bebé número 15. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo esta florecita de fieltro número 8 para decorar múltiples manualidades. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y suscríbete para que continúes recibiendo 2 videos nuevos semanalmente en nuestro canal.